Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de esta mañana. Recordemos que nuestro hermano Guadalupe el domingo anterior dio inicio con la serie de estudio, hermanos. Nos va a estar hablando en cuanto a las fiestas. Y bueno, nuestro hermano nos va a estar enseñando, eh, va a ir desglosando con cada una de ellas, nos va a ir enseñando cómo lo hacían, fechas, todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues hay que darle el tiempo necesario a nuestro hermano. Y antes de que nuestro hermano tome lugar, un servidor traerá la oración, después vendrá nuestro hermano con el estudio, y la oración final le voy a pedir a nuestro hermano Alfredo que nos despida en la última oración. Así que, hermanos, así como estamos en nuestros lugares, vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta hora damos gracias por las bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento, Padre, para poder escuchar de su consejo nuevamente, de las palabras, Señor, que tiene para nosotros en esta hora. Que, Padre, pedimos que nuestro hermano que se ha preparado, que usted le bendiga, le dé palabras sabias, sencillas, que recuerde lo estudiado, Señor, y que nos permita a nosotros que vamos a estar escuchando un oído atento, una mente despejada, un corazón abierto, Padre, para escuchar y aprender de su palabra en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Pues nuevamente gracias primeramente a nuestro Dios que nos permite estar reunidos, que nos permite hablar acerca de su palabra. Y hermanos, recordando lo que iniciamos durante la semana pasada, hablando acerca de las fiestas, acerca de esta nueva etapa de aprendizaje que vamos a tener en cuanto a lo que nuestro Dios le requería al pueblo, en cuanto a lo que nuestro Dios le decía al pueblo que tenía que hacer. Iniciábamos, hacíamos un pequeño resumen de algunas de las fiestas que nosotros encontramos dentro de la Escritura y cómo es que nuestro Dios quería que el pueblo dejara de estar pensando en las cosas cotidianas, en las cosas diarias que ellos hacían y tuvieran un enfoque, hermanos, para realizar una dedicación a nuestro Dios. Veíamos cómo cada una de las fiestas, conforme a lo que veíamos que el pueblo ponía señales, ponía diferentes cosas para recordar las palabras de nuestro Dios, cómo nuestro Dios también estableció cada una de las fiestas para que el pueblo recordara algo especial que Él habría hecho con el pueblo. Entre estas cosas que mencionábamos nosotros en la clase anterior, mencionábamos acerca de la creación, acerca de la liberación, acerca de la protección y acerca de la provisión de Dios para el pueblo. Cada una de estas fiestas traería esto a la mente del pueblo cuando ellos estuviesen celebrando. Cuando nosotros, hermanos, celebramos alguna fiesta, algún aniversario, lo hacemos en memoria de algo que ocurrió un tiempo atrás. Un ejemplo de ello son las fechas de cumpleaños, y en las fechas de cumpleaños pues nosotros recordamos el día o memoramos el día en que nosotros nacimos. Y de ahí, quiero agradecer a los hermanos que me felicitaron. No les escribí por ahí en el WhatsApp, hablando de ello. Muchas gracias. Y vemos cómo es que cuando cumplimos años, pues por ahí nos empiezan a llegar las notas, nos empiezan a llegar felicitaciones, nos empiezan a llegar buenos deseos. Entonces, las fechas en las que nosotros realizamos alguna celebración, pues para nosotros son especiales. Y vamos a llamarlo así, cuando nosotros cumplimos años, pues sentimos bien el hecho de que alguien nos felicite o de que alguien se acuerde de que nosotros nacimos un día y que nos tienen buenos deseos para nosotros. Entonces eso es algo agradable. Entonces nuestro Dios dice, voy a establecer fiestas en las cuales
ustedes se van a reunir. Y en esas fiestas, ustedes lo que van a hacer es que me van a recordar a mí. Nosotros dentro de la Escritura no vamos a encontrar una fecha de cumpleaños. Nosotros dentro de la Escritura no vamos a encontrar una fiesta de aniversario. Nosotros dentro de la Escritura no vamos a encontrar alguna fiesta especial para las personas. Y veíamos, y la única fiesta especial para cada uno, pues solamente era el matrimonio, hermanos. Y era la única fiesta que las personas celebraban para ellos mismos. No había otra fiesta especial para las personas. La mayoría de las fiestas que nosotros vamos a encontrarnos dentro de la Escritura eran referentes a Dios, referentes a algo que hizo Dios, referentes a algo que Dios quería que el pueblo recordara. Es por eso, hermanos, que la semana pasada nosotros hacíamos un viaje por cada una de las fiestas y acerca de lo que cada una de ellas traía a la memoria. Y el día de hoy vamos a iniciar con ello. Vamos a iniciar con cada una de las fiestas de aquí hasta que culminemos, hermanos, con la última. Pero aquí lo más importante, hermanos, es que Dios quería que el pueblo se dejara de pensar en las cosas cotidianas y se enfocaran en Él. Y después que estas fiestas al pueblo les recordara algo que Dios había hecho por ellos. Nuestro hermano Alfredo durante su clase traía algo muy importante a que nosotros viéramos. Y estudio, esta clase que tuvimos con nuestro hermano era referente a la cena del Señor, acerca de la importancia que ésta debe tener para cada uno de nosotros. Pues esta comunión, hermanos, está sacada de una de las fiestas que nosotros vamos a estar viendo. Nuestro Señor Jesucristo toma esos elementos y los toma de ahí, los saca de ahí, se los da a sus discípulos y a partir de ahí dice: esto es para que ustedes me recuerden. Cuando nosotros venimos el primer día de la semana, ¿para qué es, hermanos? Para que nosotros dejemos nuestras cosas allá afuera y que nosotros vengamos a recordar, ¿sí? A tener una fiesta, a tener un banquete y a que nosotros recordemos, porque eso es lo que nosotros hacemos cada primer día de la semana. Nosotros recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar, hermanos, y vamos a iniciar con lo que es el día de reposo. El día de reposo, hermanos, nosotros vamos a encontrarlo dentro de la Escritura. Y quisiera que nosotros vayamos a nuestras Biblias. En Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 14. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Muy bien. Dice, hermanos, la Escritura que el pueblo tenía que tener un día especial. Dios estableció un día y dijo: este día tú lo vas a respetar. Vamos a leer, hermanos, también en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos
del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Muy bien. La escritura o la ley, hermanos, que fue dada en el monte Sinaí por Dios, consta de 10 mandamientos. 10 mandamientos que fueron escritos en las tablas de piedra. Nosotros hemos de ver, hermanos, que entre esos mandamientos está este especial. Está este en el que Dios le dice al pueblo: tienes que guardar este día, porque este día es especial. Dice la escritura en lo que vemos nosotros aquí, vamos a decir, este mandamiento que Dios les está dando es el único que está fundado en el momento de la creación. Porque nuestro Dios le dice al pueblo: vas a guardar este día, vas a descansar, esto es, vas a cesar toda obra, vas a pararte completamente, porque Dios así lo hizo cuando Él efectuó la creación. Dijo: en 6 días creó las cosas, en 6 días formó la tierra, en 6 días formó las plantas, los animales y todo lo que está dentro de este mundo, pero, dice, en el séptimo día Él descansó. Después entonces, hermanos, que el día de reposo al pueblo le tendría que traer a la mente o a la memoria el momento en el que Dios creó las cosas. Nosotros nos damos cuenta que cuando cuando se crea este mundo, hermanos, nuestro Dios va creando por partes. Un día crea una cosa, otro día otra, hasta el 6º día, que es cuando nosotros vemos dentro de la escritura que Él crea al hombre. Y después dice Dios: hay que parar aquí, hay que descansar. A partir de ahí, hermanos, nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios estuvo preparando las cosas para que a partir del 7º día, que es cuando nuestro Señor descansa, el hombre pudiese tener todas las cosas que le eran necesarias en esta vida. El hombre tenía que darse cuenta que el que daba las cosas, el que proveía, era Dios. Así que vemos nosotros, hermanos, que lo que nos dicen estas dos escrituras es que nuestro Dios quería que el pueblo descansara y dejara todos sus pensamientos o todas sus cargas y se enfocara en estar ante la presencia de Dios. Nos dice ahí la escritura que nuestro Dios le dice: recuerda este día y acuérdate de este día para santificarlo. Esto es para que tú lo apartes, pero no es apartarlo para cualquier cosa, sino que habría que apartarlo para Dios. Había que dedicarlo para Dios, hermanos. Eso era lo más importante, o lo que Dios quería que el pueblo observara. Este día es mío, este día es de descanso, pero aparte de que sea de descanso, quiero que me lo dediques a mí. Por ahí nos dice, hermanos, que el pueblo tenía que dejar de hacer los trabajos cotidianos. Dice: no vas a trabajar tú. Si tienes hijos, tus hijos tampoco van a trabajar. Si tienes siervos, tus siervos tampoco van a trabajar. Si tienes animales, tus animales tampoco van a trabajar. Día de reposo, hermanos, quiere decir
cesar en el hebreo. Parar o detenerse o descansar o desistir. Quiere decir que tenía que pararse todo trabajo por completo. Y según vemos dentro de la Escritura, y dice, si hay algún extranjero que viva contigo, ¿sí? Dice ahí que esté dentro de tus puertas, bueno, que esté contigo, que viva contigo, dice, él también tiene que dejar de trabajar, porque él tiene que ver que tú te dedicas a mí, porque eso puede ayudar, o eso va a ayudar para que él también aprenda que tiene que depender de mí. Entonces, hermanos, el día de reposo era algo muy importante para el pueblo de Dios, y era algo tan importante que Dios se lo estaba dando al pueblo, que lo estableció en los mandamientos. En esas tablas que fue a recibir Moisés allá en la montaña, cuando el pueblo se estaba pervirtiendo, bueno, Dios lo estaba escribiendo y dándoselo a Moisés para que el pueblo lo siguiera, para que el pueblo lo viviera. Pero hermanos, el día de reposo no fue establecido en ese momento de la ley. No fue establecido en el momento en el que Dios lo escribió. La primera vez que nosotros encontramos acerca del día de reposo, hermanos, vamos a buscar la escritura en Éxodo capítulo 16, versículos del 22 al 30. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Hasta el 30. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni herió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Muy bien. El séptimo día, hermanos, no fue establecido en el momento en el que Dios dio las leyes. Sí lo escribió, sí les dijo, tienen que guardarlo, sí lo puso en la ley para que estuviera presente dentro del pueblo este mandamiento, pero ya anteriormente Dios les había dicho qué es lo que tenían que hacer. Dice la escritura aquí que ese día tendría que ser santo para Dios, tenía que ser consagrado para Dios. Si nosotros nos vamos a la lectura anterior, hermanos, el pueblo venía saliendo de la tierra de Egipto. El pueblo venía de andar caminando en el desierto y de estar poniendo sobre una balanza lo que había pasado o de donde ellos estaban y lo que estaban pasando en ese momento. El pueblo estaba poniendo en esa balanza, hermanos, y ellos estaban en su corazón inquietos y estaban pensando que las cosas que ellos tenían en Egipto eran
mejores que las que ellos estaban teniendo en el desierto. Ellos estaban deseando, hermanos, comer, ellos estaban deseando tener lo necesario para ellos alimentarse. Si nosotros leemos en esos versículos anteriores, nos dice la Escritura que Dios les dijo, todos los días van a recibir algo del cielo. También nos menciona unas codornices en esta parte de la Escritura, y nos menciona que vino el maná del cielo. Y Dios les dijo, todos los días tienen que estar recogiéndolo esto. Todos los días tienen que tomar para ese día, pero no para el día siguiente. Todo trabajo tiene que ser diario. Tienes que preocuparte por el alimento diario. La semana pasada hablábamos acerca de lo que dice nuestro Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios en este momento le está diciendo al pueblo, fíjate en mí. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Sí, es claro que necesitas realizar un trabajo diario para tú obtener lo que tú necesitas. El trabajo que tenía que hacer el pueblo solamente en ese tiempo, hermanos, que andaban en el desierto, era recoger y comer. No tenía otra cosa que hacer el pueblo, recoger y comer. Y es por eso que Dios, hermanos, le dice al pueblo, en el día que estás, ese día vas a recoger para que tú puedas comer en ese día. La cantidad de hermanos que ellos podían recoger, según vamos a traducción de nuestro tiempo, eran 2 kilos. 2 kilos por persona de maná. Esa era la base que ellos podían tomar. Y esa es, para cada persona tenían que tomar esa porción. Lo tomaban por la mañana, lo utilizaban durante el día, lo comían durante el día. Entonces diríamos nosotros que comerían 700 gramos aproximadamente en cada una de sus comidas. Entonces Dios les dijo, esto es lo que tú vas a comer. Pero el pueblo, hermanos, no confiando en lo que Dios les estaba diciendo, nos dice la Escritura que ellos tomaron para 2 días. Tomaron de más. Y lo que ocurrió fue que al tomar de más, se engusanó. Se llenó de gusanos y de un mal olor, hermanos. Dios les estaba dando la pauta a seguir. Dios le estaba dando las instrucciones para que ellos lo siguieran, pero el pueblo hacía lo que quería, hermanos. Hacía lo que quería. Entonces, después de esto, ¿sí?, hubo un momento, nos dice lo que vemos nosotros dentro de la Escritura, que tomaron de más, pero eso fue en un sexto día. Y aquellos que estaban encargados de cada una de las casas, ¿sí?, aquellos príncipes o aquellos principales dentro de cada una de las tribus, va y le dice a Moisés, oye Moisés, ¿sabes qué? No te está haciendo caso el pueblo. El pueblo está tomando de más en este día. Y Moisés le dice, bueno, hoy, ¿sí?, por hoy, el día sexto, ustedes van a tomar el doble. Y lo van a poder guardar para el día siguiente. ¿Para qué? Para que el día siguiente no tengan que salir a recoger. Porque el día séptimo no va a haber. ¿Sí? No va a haber, no se va a trabajar. Y aquí nos menciona, hermanos, algunas cosas que no se podían hacer el día de reposo. Ya lo vemos nosotros dentro de la ley, dentro del mandamiento. No van a trabajar. Pero aquí específicamente nos dice, si tienes algo que preparar de alimento,
Dice, prepáralo un día antes. Porque el día que es del Señor, ese día no debes preparar nada, no debes estarte preocupando. Debes prepararte un día antes para que ese día que es especial para Dios, tú tengas que estar con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu pensamiento dedicado a Dios. Dios, hermanos, les estaba dando un instructivo de cómo vivir, de cómo comportarse para que las preocupaciones no llegaran al pueblo. Dios les estaba diciendo qué es lo que tenían que hacer. No te preocupes por el día, por el séptimo día. Dios te está diciendo que te prepares un día antes para que ese día no estés pensando en qué es lo que vas a comer. Y esto nos recuerda, hermanos, lo que hemos visto en días anteriores. No te estés preocupando por lo que vas a vestir. No te estés preocupando por lo que vas a comer. Tú eres más importante que el vestido. Tú eres más importante que la comida. Y con esto, hermano, no quiero decir que nos vamos a dejar así, sin alimentarnos. No, hermanos. ¿Sí? Porque la Escritura misma dice: el que no trabaje, que no coma. Dios por eso les estaba diciendo: 6 días son suficientes para que tú trabajes, para que tú labores, y que el día del Señor, o el séptimo día, o el día sábado, tú estés tranquilo dedicándoselo a Dios. Eso es el séptimo día, hermanos. Eso es el día que Dios había establecido para que fuese especial para su pueblo, para que el pueblo recordara a su Dios. Pero ¿y nosotros? En nuestra actualidad, para nosotros, ¿qué hay de esto? ¿Nos sirve este séptimo día? ¿Es válido para nosotros este séptimo día? ¿O qué tengo que hacer yo? Los mandamientos, hermanos, todo lo que nosotros encontramos en la ley, era para que el pueblo pudiera entender que Dios les iba a dar las cosas que les eran necesarias para esta vida. Si nosotros queremos saber, hermanos, acerca de esto, nosotros podemos buscar dentro del libro de Josué. Cuando el pueblo, nuestro Dios le dice a Josué: ve al monte Ebal o ve al monte Gerizim y pon a los pueblos en ambas bases, divide al pueblo a la mitad y ponlos en las bases de estos 2 montes, y van a pronunciar las maldiciones y van a pronunciar las bendiciones. Si te portas mal, Dios no te va a ayudar, y si te portas bien, Dios te va a ayudar. Pero todo eso, hermanos, que Dios les estaba dando era para las cosas que eran necesarias en esta vida. La ley te remuneraba físicamente. Si tú querías que tu cosecha fuera buena, entonces tenías que estar bien y hacer las cosas bien con Dios. Si tú querías ver perdida tu cosecha, entonces no te pongas bien con Dios. Eso, hermanos, eso ya no aplica para nuestras vidas. Es un error que nosotros vengamos a este lugar y nosotros les digamos a ustedes: haz cosas buenas para que Dios te dé cosas buenas. No, nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar esa situación. Y el Señor mismo dijo, lo mencionaba nuestro hermano acerca del amor de Dios, que es el que debemos nosotros comprender. El amor de Dios dice: Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: es un error el decir ahora
que hagas cosas buenas para que Dios te dé cosas buenas. Tú tienes que tener entendido de que Dios hace cosas buenas por ti. Hace cosas buenas por ti. Algunos podrán decir o llegar a pensar en su momento, bueno, es que me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Es que me iba mejor cuando yo no había aceptado a Dios. Es que me iba mejor. Y el pensamiento es, pues mejor me voy. Sí, lo que tú no te das cuenta es que Dios es bueno contigo, aunque te portes mal, aunque hagas cosas malas. Y aunque tengas ese pensamiento de que aunque me porte mal, Dios me está dando lo que yo necesito. Si Dios te está permitiendo tener lo que tú necesitas, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y es un error también decir, hermanos, es que Dios te va a dar en abundancia si tú estás con Él. Lo decíamos en la clase pasada, no. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y eso es lo que el hombre no ha logrado entender. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y es que Dios no me da una casa, y es que Dios no me da un carro, y es que Dios no me da abundancia. ¿Sabes por qué no te lo dan? No es porque no estés bien con Dios. Es porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dice la Escritura, Él sabe de lo que tienes necesidad. Y es por eso, hermanos, que cuando vemos nosotros el día de reposo, Dios le está diciendo al pueblo, yo sé cuánto necesitas tú. Yo sé qué es lo que tú necesitas, sé cuánto necesitas comer. Y yo te estoy proveyendo lo que tú necesitas comer. Pero tu pensamiento está en no me va a alcanzar. Y en ese pensar de no me va a alcanzar, tomo más de lo que yo necesito y entonces se echa a perder. ¿De qué sirve el que tengas en abundancia si se te va a echar a perder? ¿De qué sirve que tengas mucho si no va a servir de nada? Nuestro hermano decía hace unos momentos por medio de la Escritura, ¿de qué me sirve si yo les doy todo y no tengo amor? ¿De qué nos sirve a nosotros tener tantas cosas, hermanos? Dios nos da solamente lo que nosotros necesitemos y nos provee para el día que no se puede tener trabajo. Dios nos provee para ese día. Así que lo que sucede, hermanos, en esta parte de la Escritura de Éxodo capítulo 16 es que Dios les está diciendo, sí, yo te voy a proveer, pero también hay un día que es especial para mí. Ese día no te voy a dar, pero te lo voy a dar un día anterior. Y nosotros, hermanos, debemos lograr entender cuándo es que nuestro Dios nos está proveyendo para el día siguiente, para el tiempo después. Algo similar, hermanos, ocurrió en el tiempo de José. José tuvo por ahí más bien el faraón tuvo por ahí algunos sueños, y entre los sueños de faraón era que había 7 vacas flacas y había 7 vacas gordas. Y las 7 vacas flacas estaban comiendo a las gordas. Y él no lograba entender, hermanos, qué era ese sueño. Él no lograba entender qué estaba pasando. Y dijo, yo necesito que alguien me diga qué es este sueño, cuál es su interpretación. Hasta que alguien por ahí le dijo, hay un hombre que está encarcelado, que se llama José, él te puede decir cuál es la interpretación de este sueño. ¿Por qué? Porque él ya me reveló lo que era un sueño que yo tuve. La revelación, hermanos, es que venían 7 años de abundancia.
donde el pueblo iba a tener muchas cosas, donde el pueblo iba a tener abundantemente. Pero iba a venir un tiempo en el que no iba a haber cosechas, iba a haber sequía. Y entonces, hermanos, José le da la interpretación y el faraón acepta la interpretación que José le está dando y se prepara en consecuencia de ello. Y dice, ok, si vamos a tener 7 años de abundancia y vamos a tener 7 años de escasez, pues vamos a hacer que esos 7 años de escasez no sean de escasez. Bueno, hermanos, eso es lo que Dios le dijo al pueblo. Tú siempre vas a tener tu alimento diario, a excepción de un día, que es el día de reposo. Pero ese día de reposo, tú un día antes vas a separar y vas a guardarlo para ese día. Esa va a ser tu provisión para ese día. ¿Por qué? Porque no vas a trabajar, vas a descansar, vas a dedicármelo a mí. Posiblemente, hermanos, a ustedes les haya pasado algo similar en su vida. Un tiempo donde había abundancia, un tiempo donde había lo suficiente, un tiempo donde había mucho. Pero después viene un tiempo en el que hay escasez, en el que nos falta, en el que le sufrimos. Y de repente llega ese pensamiento a nosotros y decimos, si hubiera guardado, si hubiera almacenado, si hubiera guardado un poquito de lo que me gasté de más en ese tiempo. Pero no, hermanos, porque cuando hay abundancia, y nosotros lo vemos dentro de las historias que cuenta nuestro Señor Jesucristo, dice, había un hombre, un joven que se acercó conmigo y me dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sigue los mandamientos, eso es suficiente. Y aquel hombre dijo, sí, desde que soy niño, los he seguido siempre, los he aprendido. Ok. Bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y cuando hagas eso, entonces, sígueme. Dice la Escritura que aquel se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bueno, cuando se tienen muchas posesiones, hermanos, nosotros, como seres humanos que somos, despilfarramos, tiramos, gastamos en cosas que no son necesarias, porque Dios nos dice, estas cosas son necesarias para ti. Y se lo dice al pueblo, estas cosas son necesarias. Lo demás es banalidad. Cuando nosotros iniciamos, hermanos, esta serie de clases de usos y costumbres de las tierras bíblicas, hablábamos de que el pueblo tenía esa tanta conexión con Dios, de que sus casas no eran grandes casas, y sus casas no eran para estar todo el día ahí. La construcción de las casas, hermanos, eran pequeñas donde la familia cupiera, porque ese lugar solamente era para ir a refugiarse durante la noche. Porque durante el día, hermanos, el pueblo andaba trabajando. Y el día de reposo era el día en el que las personas estaban en su casa. Después entonces, hermanos, que el pueblo estaba acostumbrado a tener y a vivir solo con lo necesario, porque Dios así se lo había enseñado. Dios así se los había dicho. Pero ¿qué pasa en nuestros días? Y no digo que esté mal, hermanos. ¿Sí? No con esto usted se lleve en ese pensamiento de que está mal. ¿Sí? No es malo que usted tenga su casa. No es malo que usted construya una casa grande. No es malo que usted compre alimento para su semana. No es malo que usted compre su alimento posiblemente para 15 días. No es malo, hermanos. Es la provisión de Dios.
José hizo que Egipto guardara alimento para 7 años. No es malo el hecho, hermanos, de que almacenes o de que guardes o de que te prepares para el futuro. No es malo. Lo que Dios te está diciendo es, no estés preocupándote por eso. Esa preocupación es mía. Tú dedícame tiempo a mí. ¿Y cuál es nuestra preocupación, hermanos? Tener más. Tener más, tener más. Y en ese tener más y en ese deseo de crecer y en ese deseo de acumular, nos acabamos, hermanos. Porque hay quien puede tener no solamente un trabajo, sino que dice, es que no me alcanza, necesito 2. Y ¿sabes qué? Ya tengo 2 trabajos, pero no me alcanza. Necesito 3. Y eso, hermanos, es porque no hemos aprendido que Dios nos da las cosas que son necesarias para nuestra vida y porque no entendemos que Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que ser precavidos en ese sentido. ¿Sí? No quiere decir que te tienes que quedar sin trabajar y sin ganar, sin tener una mejor posición económica, sino que ese no sea tu objetivo, porque tú puedes vivir con poco. Una vez hablando o platicando con una persona, decía, es que yo gano bien, me sirve, me alcanza para mis necesidades, pero me van a dar un aumento. Y en ese pensar de ese aumento, la persona ya estaba pensando en qué se lo iba a gastar. Es que me va a llegar tal dinero, voy a usarlo para tal cosa, lo voy a gastar para esta otra cosa. El error más grande, hermanos. Porque si tú estás viendo que lo que tú tienes es suficiente para vivir, ¿qué tienes que hacer con lo otro? Guárdalo. Porque va a haber un día en el que te van a correr del trabajo. Va a haber un día en el que va a haber escasez, va a haber un día en el que la fábrica o tu trabajo va a culminar. Entonces, hermanos, nuestro Dios nos da esa capacidad de que podamos entender cómo es que nuestro Dios nos provee de lo que nosotros ocupamos en nuestra vida. Es lo mismo, hermanos, ¿sí? Sirve para lo mismo el que yo vaya a comprar un platillo de 300 pesos a un restaurante. Me sirve para lo mismo que si yo me como una sopa de fideos en la casa. Sirve para lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque tú solamente necesitas alimento. El problema del hijo mayor, hermanos, del hijo mayor, es que cuando regresa su hermano, el padre hace una gran fiesta, hermanos, porque está alegre que su hijo ha regresado. Pero el hijo mayor está en su pensamiento, hermanos, de decir, oye, él se gastó ya todo lo que le correspondía en su herencia se lo gastó, pero yo estoy aquí contigo y a mí no me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Y el padre le dice, pues eso ahí estaba, lo pudiste haber tomado, no necesitabas pedírmelo. El padre le dice, lo que es mío es tuyo. Y ahí estaba. A veces, hermanos, nosotros dejamos de confiar en Dios. A veces nosotros, nuestros pensamientos son el querer hacer o querer vivir como los demás. La Escritura nos dice, los gentiles buscan esas cosas. O nuestro Señor en sus enseñanzas dice, los gentiles, los publicanos, ellos son los que buscan esas cosas.
Y a veces hacen lo mismo que tú. Tú tienes que ser diferente. Después entonces, hermanos, con esto les digo, no quiere decir que no podamos ir a comer a un restaurante. No quiere decir eso, hermanos. Lo que quiero decir es, las dos cosas sirven para lo mismo, para que tú satisfagas lo que tú necesitas en tu cuerpo. Pero a veces vas y gastas, no sé, si van 2 personas, gastas 500 pesos en una comida, cuando si tú comes en tu casa, puedes gastar posiblemente la mitad o menos de la mitad. Y es prácticamente lo mismo. Una vez platicaba nuestro hermano Alfredo, tu estómago no sabe qué es lo que te estás comiendo. Él no sabe si es arroz o es pollo. ¿Sí? Lo que tu cuerpo necesita es que lo alimentes. ¿Sí? Entonces el pueblo, hermanos, debía entender que Dios le iba a dar lo que él necesitaba. Dios te va a dar lo que necesitas, hermano, y eso es lo que Dios quería que supieras. Yo hice toda la creación, pero vas a descansar, Adán. Voy a descansar yo. Y en ese periodo en el que yo estoy descansando, que no voy a crear nada, tú ya tienes alimento. Tú ya tienes de dónde comer. Por eso Dios, hermanos, se puso a descansar. Porque el hombre, ¿sí?, ya tenía lo que le era necesario. ¿Cuándo nos sentamos a comer? ¿Cuándo llegamos a sentarnos a comer nosotros? Cuando tienes hambre. Pero cuando te pones a comer, ¿qué haces? ¿Dejas de hacer las cosas que estás haciendo? Y hay veces que dices, no, nada más termino mi trabajo, o nada más termino esto, y ya me dedico a comer. Bueno, Dios eso le dijo al pueblo. Dios eso le quiso dar a entender a Adán. Ya tienes lo necesario. Ahora, come. Y era tan fácil, hermanos, en el jardín del Edén, que nos dice la Escritura, que Adán tenía todas las cosas que le eran necesarias para comer. Claro, tenía que trabajarlo. Sí, claro, tenía que trabajarlo. No era pesado lo que tenía que hacer. Se hizo pesado, hermanos, cuando fue expulsado de ese lugar. Porque en ese momento ya tenía todas las cosas. Ya las plantas le daban lo que él necesitaba. Pero cuando fue expulsado, hermanos, entonces el hombre tuvo que empezar a trabajar. ¿Sí? Lo que hizo Dios, hermanos, en esa creación, le facilitó mucho el trabajo al hombre. A tal grado que cuando el hombre iba a comer, no iba cansado, hermanos. Pero ahora lo que Dios le dijo al hombre, después de salir del jardín del Edén, es: ahora vas a tener que trabajar. El sudor de tu frente te va a dar tu alimento. Y tan es así que, así como yo hice la creación en 6 días, pues tú también vas a tener que trabajar 6 días. Y lo que te voy a decir es que eso que tú hiciste en 6 días, ¿sí?, vas a desear descansar un día. Y está bien, no es malo que descanses. No es malo que descanses, hermano, no es malo que tomes un día para ti. Hay quienes vienen o quienes están con el pensamiento, cuando les dicen, es que hermano, o amigo, o abuelo, o lo que sea, o quien sea más bien, descansa un rato, siéntate a tomar un vaso de agua. ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? No hay tiempo. Ya cuando me muera, entonces voy a descansar. No, hermano. Las cosas no funcionan así para Dios. Dios te dice, trabaja 6 días
y descansa un día. Olvídate del trabajo, olvídate de las preocupaciones, porque ese día es mío. ¿Sí? Quiero que te acuerdes que yo hice el mundo, que yo creé las cosas, que yo te di un lugar en el que tú podías estar bien, pero el hombre cometió pecado y tuvo que salir, y tuvo que trabajar, y tuvo que hacer cosas. Bueno, quiero que te recuerde eso, que tú estuviste ahí, lo perdiste, ahora tienes que trabajar, pero también tienes que aprender que tienes que descansar. El día de reposo, hermanos, era algo muy especial para el pueblo, porque no solamente era su día de descanso, hermanos, era el día en el que ellos se dedicaban a Dios. Se dedicaban a Dios completamente. Conforme a la ley y lo que hemos leído, hermanos, Dios le dice ahí al pueblo, tienes que cocinar y preparar las cosas para ese día. No es nada diferente para nuestro primer día de la semana, hermanos. Nosotros durante nuestra semana tenemos que irnos preparando para que ese primer día de la semana nosotros le dediquemos completamente a Dios. Con esto no quiero decir, hermanos, que seamos tan rigoristas como lo fue el pueblo en su momento, porque a nosotros nuestro Dios no nos está diciendo tienes que dejar de hacer cosas, solamente nos dice este es día especial para mí. De acuerdo a la conciencia de cada uno de nosotros, hemos de vivir nuestro primer día de la semana. Pero lo que sí es importante es que nuestro Dios, de acuerdo a lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento y en este día de reposo, era dedicado completamente a Dios, pues también nuestro primer día de la semana tendría que ser dedicado completamente a Dios. Y no, les digo, no quiero decir que con esto ustedes tengan que cocinar su comida el día sábado para que el día domingo pues no tengan que estar ocupados haciendo la comida. No. Lo especial, hermanos, del día de reposo es que el pueblo tenía que reflexionar, hermanos, en lo que estaba viviendo, en su forma de vivir. El pueblo tenía que dedicarse a la alabanza para nuestro Dios. El pueblo tenía que dedicarse a la adoración a nuestro Dios. El pueblo tenía que dedicarse, hermanos, al servicio de Dios. Ahora, si tú quieres, hermano o hermana, trabajar, pues trabaja. Si te consumas en el trabajo. Porque el consumirte en el trabajo, hermanos, ¿de qué te va a servir? Nuestro refugio es nuestro Señor. Nuestro refugio es nuestro Dios. Así que, hermanos, pensemos en esto, ¿sí? Porque la próxima clase vamos a seguir hablando acerca de este día especial, ¿sí? No acaba nada más con que Dios me va a proveer y que esto llama la atención hacia lo que fue la creación, sino que había cosas, hermanos, que no se debían hacer en ese día. Hubo cosas que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esas cosas que no se podían hacer, las hicieron mucho más grandes aquellos conocedores de la ley, a tal grado de que casi para ellos ya no podías ni siquiera pestañear, porque era pecado y tenías que morir. No, hermanos, vamos a ver ciertas cosas que Dios era lo que pedía realmente, y vamos a ver que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que ya se habían magnificado muchas cosas y que no podías, no podías caminar, no podías acercarte a tal lugar, lo vamos a estar viendo durante estos días que continúe la clase. Por lo pronto, hermanos, el día de hoy, cada uno de nosotros debiéramos llevarnos en nuestra mente esto: Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó 1. Dios pide o le pidió al pueblo que apartara o santificara ese día. Les quiso decir, este día es mío,
Sí, tú vas a dejar tus preocupaciones, sí, es cierto, vas a olvidarte de todo, pero te vas a preocupar por mí. Ya te di tu provisión durante esos 6 días. Bueno, ahora tú ven conmigo, atiéndeme, porque ese día es mío. Así que digamos, hermanos, si nosotros lo transportáramos a nuestros días, nuestro Dios nos está diciendo, ya te di tu semana para ti, el día primero, el día que nosotros conocemos como domingo, nuestro Dios nos dice, este día es mío, este día tienes que venir conmigo, este día tienes que atenderme y este día tienes que adorarme. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Dejamos nuestras cosas, si es que las dejamos todas nuestras cosas allá afuera, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones de nuestro trabajo y todo, y nos dedicamos a Dios. Si tú estás en este momento aquí y estás pensando en otra cosa allá afuera, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque Dios es muy celoso de estas cosas. Ten mucho cuidado. No digo que nuestro Dios va a matarte ahorita porque hagas eso. No, pero nosotros podemos ir cambiando estas cosas y darle el sentido real de lo que nuestro primer día de la semana tiene de especial para nuestro Dios y tiene de especial para cada uno de nosotros. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Muy bien, entonces Dios les bendiga y pues nos vemos en la próxima semana. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, amoroso Señor, santificamos tu nombre, lo honramos, lo glorificamos, Padre amado, dándote gracias, oh Dios, porque eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia, de esperanza, de justicia, de amor. Gracias, Señor, porque en este día nos has escogido, oh Padre Celestial, para alabarte, para adorarte. Gracias, Señor, por habernos sacado de lo más vil del mundo y habernos traído hasta el reino de tu amado Hijo. Muchas gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado lo que habremos de hacer. Gracias, Padre, porque te has proveído de hombres con inteligencia y con sabiduría para que puedan enseñar a tu pueblo. Gracias, Señor. Y te suplicamos, Padre amado, que nos sigas bendiciendo, que nos des de tu protección y de tu cuidado. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, con cada uno de tus hijos. Permite, oh Dios, que en este día podamos realizar las actividades que tenemos programadas, oh Dios, pero sobre todo, Señor, que entendamos tu voluntad. Por eso, mi Señor, nos depositamos en tus manos en este día. Nos ponemos bajo tu cuidado, bajo tu misericordia. Y Señor amado, llévanos con bien a casa. Llévanos en nuestro trayecto con el cuidado que tú tienes de nosotros siempre. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.